días a todos los que nos están viendo desde casita en esta mañanita fresca y todos los que nos están viendo en el resto de la República. Un besote a todos aquellos que se juntan en los diferentes centros de distribución para estar viendo su programa Bioencuentro TV. Como podrán haber visto en el inicio del filme aquí, de que les pasaron la camarita, ya tenemos a la doctora Gaby Rubalcaba de nuevo en casa y vamos a tener un programazo que de verdad no se lo pueden perder, va a estar fenomenal. Si tienen ahí con qué apuntar, ustedes tomen todos los datos porque va a ser un programa muy importante. Les vamos a hablar del concepto de la diabetes desde la biofísica. Entonces vamos a entender muy a profundidad qué es esta diabetes y pues quién mejor para explicar estos trastornos que la doctora Gaby Rubalcaba. ¿Qué tal, Gaby? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Liz? Pues un placer de estar nuevamente con todo el público de Bioencuentro TV. Después de estas semanitas de ausencia, ya nos habíamos extrañado muchísimo. Les mando un beso muy grande y bueno, qué gusto verlos. Bueno, yo no los veo, pero ustedes se me ven. Entonces, qué gusto vernos a través de la pantalla. Y efectivamente, Liz, vamos a hablar de el concepto de la biofísica, pero en la diabetes, que esto es algo importante, es algo innovador. Fíjate que yo sé que la diabetes, que forma parte de síndrome metabólico, toda la alteración metabólica que está en todo el mundo, que todo el mundo le está estudiando, está concentrado en esta parte, no, pero sin embargo algo pasa que no se puede llegar, a pesar de toda la información que tenemos, no se llega a manejar como quisiéramos, ¿no? Lo vemos pacientes que de repente, oye, llevan el tratamiento completo, el tratamiento tradicional, el tratamiento farmacológico, el tratamiento nutricional, pero de repente algo pasa, que vamos a ver qué es ese algo que pasa, que dices, recayó el paciente, o no puedo controlar al paciente. ¿No? Y lo vemos desde, no nada más en casa con personas controladas, lo vemos incluso hasta en los hospitales. Claro. ¿No? ¿Y qué está pasando? Pues la biofísica trae un concepto innovador, Pure Life, que les traemos ahí una noticia muy interesante, que se va a concentrar en el tratamiento de esta enfermedad metabólica, lo que es metabolismo, ¿no? Que bueno, vamos a empezar a trabajar con un nuevo concepto muy interesante donde viene la verdadera solución en el tratamiento de la diabetes. Es lo que estamos manejando ahora en Pure Life. Entonces, imagínate, Lisette, lo importante que es esto, ¿no? De empezar a cambiar nuestra perspectiva del tratamiento. Yo creo que va a ser bien importante todos estos datos que estás arrojando, Gaby, porque sí va a cambiar completamente el panorama de todas las personas, tanto los que están padeciendo la enfermedad como tal, como bien lo dices, como las personas que se encargan de tratar la enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos viendo justo lo que dice Gaby Rubalcaba, picos, de repente también en niveles de glucosa, de repente está muy bien, de repente un pico, se arriba un pico hacia abajo incluso, y todas esas cosas nos hablan diferentes. ¿Y quién mejor, les decía en un principio, que la doctora Gaby Rubalcaba, que gracias a su trayectoria, bueno, pues nos puede hablar de esto con la mano en la cintura, gracias a su doctorado que hizo en la Universidad de Alcalá en España, que por supuesto, bueno, orgullosísimos todos de su cum laude, que casi nos lo hacemos personal, o sea, es egresada, tiene un doctorado en biomedicina por la Universidad de Alcalá y terminó su grado académico con una mención honorífica, un cum laude, que pues esto habla de toda la trayectoria, del empeño que le ha puesto la doctora Gaby Rubalcaba a sus estudios, y pues precisamente ella tiene la autoridad en este síndrome metabólico para que ustedes entiendan realmente a profundidad por qué lo explica, por qué lo dice, y son datos que no son aquí, o sea, no es que seamos malinchistas, pero no son de aquí, o sea, aquí estamos como que muy en pañales, desafortunadamente. Entonces trae datos pues de toda la Unión Europea, incluso sus estudios ya están siendo solicitados por Múnich, por una universidad de Múnich, para seguir la trayectoria de la doctora Gaby, utilizar eso como base, esos estudios que ella hizo en síndrome metabólico como base para hacer más estudios a partir de eso. Entonces imagínense el respaldo, la solvencia, y que está hablando con conocimiento, no nada más por hablar. No, y fíjate ahorita lo que mencionabas, Liz, es muy padre porque me ha tocado tener acercamiento con toda la enfermedad metabólica, todo lo que es el metabolismo, ¿no? Haberlo estudiado 5 años, 4 años en lo que es el doctorado, haber estado en la unidad de trastorno de identidad de género en el área endocrina, metabólica, las hormonas que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces,
todo el estudio que lleva el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, la relación con la parte hormonal en los transexuales, que fue el estudio que a mí me tocó encabezar por ahí con el doctor Becerra, con Maribí, en el Hospital Ramón y Cajal, ¿no?, en Madrid. Y estudiar todo esto en relación con la dieta, en relación al nutriente real, a la respuesta metabólica, a la respuesta nutricional, a la respuesta hormonal. Pues bueno, ha sido un tema muy interesante que a mí me encanta platicárselos, me encanta hablar de síndrome metabólico. Ya sueño síndrome metabólico y sobre todo ahora con esta perspectiva diferente que estamos trabajando en Pure Life, que es desde el punto de vista de la biofísica, que eso es algo muy interesante desde el concepto de la enfermedad, cambia. Desde ubicar, ¿qué te parece explicarles un poquito que no nada más es que si el páncreas falló? O sea, hablar todos los órganos involucrados en el desarrollo de una diabetes. Así es. O sea, hay muchos órganos. ¿Por qué no nos explicas un poquito de eso? ¿Qué has encontrado en base a estos hallazgos, vaya? A estos hallazgos. Bueno, mira, hablar de diabetes sabemos que es un trastorno endocrino metabólico de origen crónico degenerativo, degenerativo. ¿Y qué es lo que pasa? Que está alterado el metabolismo, no nada más de la glucosa, ¿no? También está alterado el metabolismo, es importante que la gente sepa, de las grasas y de las proteínas, o sea, de los macronutrientes, ¿ok? Entonces, es una condición sistémica crónico-degenerativa con una base endocrino-metabólica. Okay. Cuando estamos hablando de endocrino-metabólica tiene que ver ya un conjunto de órganos y sistemas que están implicados y que, como bien lo dice la doctora Lizeth Leos, hay que quitarnos la idea que solamente es el páncreas y que solamente es la insulina, ¿no? Nosotros traemos esta idea en este tratamiento, por eso nos atrevemos a decir, bueno, la verdadera solución en el tratamiento de la diabetes, porque si seguimos haciendo lo mismo, tratándolo como todo mundo lo trata, vamos a tener el mismo resultado, que no es tener el control muchas veces que deseamos, ¿no? Entonces tenemos que cambiar y ampliar nuestro panorama de la definición incluso de la enfermedad. Fíjate que el concepto de biofísica de la diabetes, si es un trastorno endocrino metabólico, obviamente crónico degenerativo, pero que incluso nosotros lo tomamos como una etapa en el metabolismo. Fíjate cómo cambia, una etapa en el metabolismo donde hay una alteración de órganos y sistemas específicos alterados en sus condiciones biofísicas, ¿ok? Y que todo esto marca la respuesta, la capacidad de respuesta de nuestro organismo. Sí, entonces, por ahí... Como etapas estamos entendiendo un poquito, déjame ver si te cacho la idea. O sea, tenemos varios tipos, por ejemplo, de diabetes. Y estamos viendo, bueno, problemitas, que si te tienes que checar la glucosa, eso es en los diabetes tipo 2 o los diabetes ya en los adultos, que si lo manejamos. Hay diabetes tipo 1, hay diabetes gestacional. Entonces, desde ahí toma la parte de, es una etapa en una alteración metabólica, quiero entenderte. Sí, fíjate que ahorita estás mencionando algo muy interesante, hablando de los tipos de diabetes. Bueno, hay varios tipos y fíjate que por ejemplo, los insulinodependientes, ¿ok? Entonces el tipo 1, viene el tipo 2 y comentaste algo, el tipo gestacional, ¿ok? Estos tipos de diabetes vienen más subtipos. Claro. Estos son los grandes tipos que conocemos, porque dentro ya de las definiciones de las enfermedades, déjenme les digo que hay varios subtipos. Dentro de estos tipos vienen varios subtipos de diabetes, pero lo que es insulinodependientes tipo 1, tipo 2, los tenemos como más ubicados, ¿no? Pero sin embargo, fíjate aquí lo que mencionas, la parte gestacional, esa es la diabetes gestacional. ¿Por qué esa diabetes es únicamente en el periodo gestacional y después se quita? ¿No? Este es un punto muy interesante a analizar. O sea, cómo vemos que la diabetes en alguna situación sí llega a ser por un tiempo específico, ¿okay? Que es la definición de nosotros en biofísica. Ahora, es un tiempo específico que puede ser muy grande o muy corto, ¿no? O sea, de 9 meses, nada. O de 9 meses, ¿no? Entonces, esto depende de las condiciones también en las cuales se encuentran los órganos diana para la respuesta metabólica, pero no nada más cómo se encuentran desde sus condiciones biofísicas, porque eso va a marcar la capacidad de respuesta del organismo.
Perfecto, pues todo esto me parece muy interesante, Gaby. ¿Qué te parece si vamos a nuestro primer corte? No sin antes recordarle a todos nuestros televidentes que no se pueden perder la doctora Gaby Rubalcaba este jueves en punto de las 5 de la tarde en Avenida de las Rosas, número 400. Va a tener precisamente esta charla sobre este síndrome metabólico y estas alteraciones y esa diabetes desde la perspectiva biofísica. No se lo pueden perder, de verdad. Es una conferencia súper profesional y completamente gratuita. Entonces no tienen pretexto, desde una vuelta a Avenida de las Rosas número 400 el jueves a las 5 de la tarde, y nosotros con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos. Recuerden en su programa Bioencuentro TV, y como siempre, como todos los martes, tenemos obsequios para que ustedes también estén llamando. Es muy importante que ustedes nos digan sus dudas, sus sugerencias sobre el programa y muy específicamente sobre el tema que está tratando el día de hoy la doctora Gaby Rubalcaba. Recuerden que la doctora Gaby Rubalcaba, bueno, tiene una trayectoria muy importante. El premio que vamos a estar rifando el día de hoy va a ser Ganoé. Así es que comuníquense, por favor, porque por ahí tenemos Ganoés para ustedes, los televidentes. Y Gaby, entonces regresamos con esta parte de ese metabolismo, de esos diferentes tipos, y por qué en esa diabetes gestacional sí estamos hablando de plazos o de un tiempo específico de padecerlo. Así es, fíjate, Liz, bueno, hablar de diabetes es muy amplio. Claro. No, nosotros en el estudio, en el doctorado, bueno, vemos que nos metíamos con todo el rollo metabólico. Pero hoy que hablamos desde la perspectiva biofísica, nos ayuda a entender muchas de las condiciones que presenta, de los síntomas, de las alteraciones que presenta el paciente. Y hablamos de los órganos diana en la respuesta metabólica, o sea, los órganos importantes, los órganos básicos para esa respuesta metabólica. A veces creemos que nada más es el hígado y el páncreas, ¿no? Pero la realidad es que no, nuestro metabolismo está marcado por otros sistemas importantes que cuando una persona padece diabetes, bueno, no los podemos dejar de lado, no los podemos dejar de lado. Sí, entonces hoy vamos a estar platicando de cuáles son esos órganos, es lo que yo les quiero traer, cuáles son esos órganos, y ya en la conferencia vamos a profundizar con cada uno qué es lo que está pasando, ¿no? Que yo los invito, es este jueves a las 5 de la tarde, una conferencia totalmente gratuita en Avenida de las Rosas número 400, Colonia Chapalita, entonces la biofísica de la diabetes, que va a estar muy interesante. Y bueno, Liz, vamos por el principio, ¿no? Dentro de estos órganos tenemos número 1, la parte digestiva, el intestino. El intestino juega un papel importante, la mucosa intestinal juega un papel importante en la respuesta metabólica. ¿Por qué? Porque desde ahí empieza el metabolismo de las grasas, desde ahí empieza la absorción, desde ahí entra la condición de pH, presión de oxígeno, dióxido de carbono, inflamación. El intestino, fíjense, es un órgano que nos va a regular volumen sanguíneo y temperatura en toda la cavidad abdominal, ¿no? Por la localización anatómica en la que se encuentra, ¿sí? Por ahí tengo yo mi imagen, a ver si ahorita nos la pudieran pasar, pero para ubicarnos en la situación anatómica, la localización anatómica en la que se encuentra este intestino, ¿no? Desde la mucosa intestinal, desde el alimento, bueno, ahí vemos en la imagen, gracias, cómo está pegadito lo que es el estómago, lo que es el hígado, lo que es el páncreas, ¿sí? Entonces, lo que pasa en ese intestino, lo que llega el alimento, viene este proceso de la digestión, que es un proceso fermentativo que genera calor. Entonces, toda la sangre de ahí, pues va a trabajar y se va a ir a esa parte hepática, ¿ok? Pero número 1, desde que entra el alimento, es en esa parte intestinal. Vemos pacientes diabéticos, todos los pacientes diabéticos van a tener esa alteración digestiva.
¿ok? Va a haber inflamación abdominal. O sea, esa es una ley. Todos los pacientes diabéticos forzosamente tuvieron que haber comenzado con un problema a nivel gastrointestinal. Así es, tienen que tener 4 condiciones físicas, 4 alteraciones físicas importantes, y 4 alteraciones físicas de órganos importantes y un evento emotivo desencadenante, ¿ok? Pero vamos a ir ahondando poco a poco. Yo sé que es muchas cosas, pero fíjate, esta parte abdominal, Liz, tú como médico lo sabes perfecto, el ATP, organismos internacionales, donde están rigiendo los parámetros de control para las enfermedades metabólicas, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, el ATP3, nos marcan, lo básico para la enfermedad metabólica es el perímetro de cintura, ¿ok? En el perímetro de cintura sí estamos midiendo grasa y todo, pero también estamos midiendo la inflamación abdominal. O sea, fíjate, nuestro intestino grueso distiende 4 veces su tamaño, nuestro intestino delgado distiende 3 veces su tamaño. Entonces, cuando hay mucho abultamiento dentro de la cavidad abdominal, ahí estamos viendo, ¿no? La típica medida que si los 88 centímetros, los 90 centímetros, y fíjate aquí lo interesante, si tú llegas, o sea, si tenemos 90 centímetros, 95 centímetros, y tú llegas a bajar a 90, ya disminuiste un 30, un 40% el riesgo, ¿sí?, de alteración metabólica, tan solo con disminuir el perímetro de cintura. Pero ahí estamos midiendo, fíjate, tomarlo es toda la inflamación abdominal. No nada más es panículo adiposo. No nada más es panículo adiposo, como todo el mundo dice, la grasa, sí, pero yo ahí estoy midiendo, lo estamos viendo en la imagen, estamos midiendo parte de la inflamación abdominal. Exacto. Nosotros podemos ver y decimos, los nutriólogos, oye, hay que tomar las medidas a la misma hora después de haber evacuado. ¿Por qué? Porque es cuando el intestino también está en cierta condición, ¿no? Ya desalojó, no has consumido alimento. Claro, ¿okay? Idealmente debe de estar vacío ese tubo, Idealmente. ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos comiendo y viene esta alteración intestinal, ¿sí? No hay una buena absorción, no hay una buena movilización de ese alimento y empieza a haber una inflamación. Entonces, ¿en qué momento? O sea, ¿cuál perímetro de cintura vamos a tomar? ¿El de las 10 de la mañana o el de las 7 de la tarde, que la persona ya está inflamada y ya trae 4 o 5 centímetros más? Claro. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo esta dinámica de la inflamación, que el intestino nos va a marcar parte incluso de ese perímetro de cintura. Y el ATP3 que nos dice es que todo el origen de la enfermedad metabólica está en el perímetro de cintura y se concentra en la parte abdominal. O sea, vean lo importante que es, pero no nada más, si profundizamos, no nada más es la parte de la obesidad, vamos, es la parte de una palabra importante en las alteraciones metabólicas y que también aparece para las consecuencias o las complicaciones de la enfermedad metabólica, y la palabra es inflamación. Fíjense qué importante toda esta pauta que nos está dando Gaby. Todo el mundo a lo mejor estaba pensando, es que el perímetro de cintura ahí tiene que ser nada más por gordos. No, o sea, no tiene que ver la obesidad ahí, porque realmente no sabemos qué tanto es panículo adiposo y qué tanto, como bien lo está mencionando la doctora Gaby Rubalcaba, es inflamación, es esa distensión de esas asas intestinales, de ese colon. Entonces imagínense, dentro de esa cavidad pequeñita, 8 metros de intestinos, distendidos 3, 4 veces su tamaño, pues lo que es parte, lo que te está dando ese diámetro y esa circunferencia. Y esa es una parte fundamental, yo creo que es uno de los datos más importantes que van a aprender en la conferencia de la doctora Gaby Rubalcaba este jueves. Es que no se lo pierdan, de verdad. Así es, ahí vamos a profundizar un poquito más en todo esto. Y bueno, el intestino es el órgano que nos puede llegar a romper el equilibrio térmico abdominal, ¿ok? Es el único órgano que es capaz de elevar temperatura, y luego viene intestino delgado, eleva temperatura con el proceso digestivo, y colon, que precisamente está en el marco colónico, absorbe agua para hacer una termorregulación. Si hay una colitis, o sea, yo quiero que revisen todos los pacientes diabéticos su forma de evacuar, ¿no? Si evacúan delgadito, en trocitos, se inflaman, de repente no evacúan, todos habrá aparecido una alteración digestiva para empezar, ¿ok? Rompes el equilibrio térmico y empieza a haber una radiación de calor hacia otros órganos que tienen una respuesta metabólica importante, y aquí ya vamos a nuestra segunda parte, nuestro segundo sistema, nuestros segundos órganos dentro de la alteración metabólica, que es obviamente hígado y páncreas. Eso es
son metabólicos por excelencia, ese parecito, y siempre llevan una correlación muy importante. Así es. Seguir transvasolar, precisamente esa correlación que tienen a nivel metabólico, a nivel endocrinológico, incluso la parte hormonal también tiene una parte muy importante en esta área. Así es, fíjate que esta parte, como bien dices, viene intestino y de acuerdo al movimiento y de incluso las bacterias benéficas de la mucosa intestinal, se estimula la función tanto de hígado como de páncreas. ¿Ok? Entonces viene intestino, número 1, primer órgano, número 2, hígado, páncreas, que los quiero tomar aquí yo juntos. Hígado es la fábrica de nuestro cuerpo, ¿sí? En hígado viene el almacén de azúcar, nos empieza a controlar proteínas, grasas, vitaminas, ¿ok? Entonces es la gran fábrica de nuestro organismo. Y decimos, es que hay una elevación del azúcar. Lo que pasa es que hígado y páncreas son dos órganos que se compensan, ¿ok? Cuando de repente hay una elevación de azúcar, que todo el mundo consumimos alimento y hay una elevación de azúcar, entonces viene esta parte compensatoria, páncreas, con la insulina para acomodar esa respuesta metabólica. La insulina, todos decimos, ay, es para el azúcar, espérate, la insulina es una hormona que es anabólica. O sea, nos ayuda a la construcción, ¿sí?, de tejidos, y es antioxidante. O sea, fíjate cómo... importantísima en esta parte de la diabetes. Así es, o sea, cómo nuestro mismo sistema va a equilibrar esa parte, ¿no? Cuando estamos por parte del hígado en una parte muy catabólica, pues entonces viene por parte de páncreas, una parte muy anabólica para equilibrar catabolismo con anabolismo, que es el metabolismo, ¿sí? Y que esta misma sustancia, que es alcalina, quiero con esto hacer una observación. Dicen, ¿cómo que será alcalina? Fíjate, cuando los pacientes diabéticos llegan a un momento en que necesitan insulina, porque hay mucha acidez, están en un estado muy catabólico, se necesita insulina. Hay pacientes que reaccionan con ciertas erupciones en la piel, comezón, o sea, datos característicos de una alcalinidad. ¿Por qué? Porque estás haciendo un cambio muy abrupto con esa cantidad de insulina. Sí, pero tiene que ver con ese mecanismo de regulación que se pierde propio entre hígado y páncreas. O sea, no es hablar de las hormonas como tal, sino ver desde el punto biofísico qué me está equilibrando. Un pH, una captación de radicales libres por el exceso en el catabolismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se van compensando estos dos órganos? Pues qué parte tan interesante, y con esto, Gaby, te voy a interrumpir tantito, vamos a regresar después del corte. Ya nos están mandando a corte, córtenle, por favor. Recuerden que si no es Bio 4, no es biofísica, nosotros regresamos. Llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla para que se sigan participando por su premio. Regresamos. Y ya estamos de regreso nuevamente en este su programa Bioencuentro TV con la doctora Gaby Rubalcaba, doctora en biofísica. Y recuerden que justo este jueves a las 5 de la tarde, ahí va a estar apareciendo un banner en pantalla, jueves a las 5 de la tarde en Avenida Las Rosas número 400 va a estar la doctora Gaby Rubalcaba con su conferencia Biofísica en la Diabetes. Va a ser una conferencia súper importante. Ya están dándose una idea muy somera, muy superficial realmente de todo el contenido de esta conferencia. Va a ser una conferencia totalmente gratuita, yo creo que no se la pueden perder, porque con la información que tiene, vanguardista, que trae la doctora Gaby Rubalcaba, realmente yo creo que no pueden dejar pasar esta oportunidad, y aparte no les va a costar un solo peso. Así es de que dense una vuelta a Avenida Las Rosas número 400, teléfono 31 33 34 94, para que si tienen alguna duda, llamen, pregunten a ver cómo va a estar y se den una vuelta. No se lo pierdan, de verdad. Y nosotros regresamos con este tema tan importante, que es precisamente la diabetes visto desde un concepto biofísico totalmente. Así es, Liz. Bueno, a mí me encanta. A mí me tienes que cortar con este tema, porque yo me agarro, hable y hable y hable, me emociona. Pues ya, después de haber estado
en cercanía con tanto tipo de paciente, ¿no? Con todo, bueno, yo vi síndrome metabólico, pero bueno, diabetes es parte del síndrome metabólico, ¿no? Una parte muy importante, resistencia a la insulina y todo. Entonces, es un tema que me apasiona, que lo amo, me encanta. Y más que aquí en Pure Life ya estamos innovando con esta verdadera forma de tratar a esta diabetes, ¿no? La verdadera solución para el tratamiento de la diabetes. O sea, fíjense cómo es ya una parte de integrar muchos conceptos, muchos preceptos y todo el conocimiento que se ha ido adquirido precisamente con experiencias. Yo creo que es bien importante que se dé una oportunidad de probar este nuevo concepto que traemos con Pure Life. Así es, y hablando de esta parte, de este concepto, bueno, ya habíamos dicho, continuando con lo de los órganos, quedamos digestivo, hígado, páncreas, que a veces nomás nos quedamos en hígado, páncreas nosotros, ¿no? Entonces ya es integrar la parte digestiva. Y vienen otros dos muy interesantes, que a lo mejor nadie te lo maneja como tal, ¿no? Viene la parte gonadal, la parte hormonal. O sea, tiene que ver un desequilibrio hormonal dentro de la diabetes, ¿sí? Donde ovarios o testículos no están haciendo una correcta ionización de calcio, una correcta equilibrio en esa producción hormonal. Fíjate lo importante, Liz, dentro de los mecanismos que estimulan la producción de insulina, viene el calcio, es a través del calcio dentro que entra a la célula, pero un calcio iónico, un calcio magnéticamente activo, que eso se logra con tanto en ovarios, en testículos, que nos ayudan las hormonas a trabajar, porque una cosa es que entra el mineral, y otra cosa es que ese mineral lleve una activación o lleve una ionización. ¿Y eso quién lo hace? Tus hormonas, ¿ok? Y dentro de los mecanismos de estimulación celular para la producción de la insulina dentro de ese páncreas, está que en esa polarización y repolarización de la membrana entre calcio magnéticamente activo. Tiene que ser magnéticamente activo, Así no es. cualquier calcio. Ahí traigo yo una imagen que ojalá también me la pueden pasar. Me encantan las imágenes. Vamos a profundizar en esto, claro, el jueves, ¿no? Pero ahí estamos viendo la parte celular. Normalmente, me encanta esta imagen porque normalmente la célula la representamos circular, ¿no? Pero aquí lo que queremos representar es el mecanismo. Por ahí vemos cómo viene la despolarización. Tiene que ver hasta los minerales calcio, magnesio, potasio, trabajando correctamente en la fibra muscular. Y acuérdense que también está el músculo, el que se trabaje también estos minerales, depende de la parte hormonal. Y viene ahí este calcio cargado que estimula, entra eso como grisecito, sí, son los iones cálcicos que cargados magnéticamente que van a estimular, y vienen otros puntitos rojos que es precisamente la insulina, ¿no? Esto hay que notar algo en la parte de arriba, en la mitocondria, donde está un circulito verde por ahí, dice ciclo de Krebs. Esto se hace bajo una condición aeróbica. De ahí lo importante de la oxigenación, del equilibrio de la micro y la macrocirculación de cuando tenemos una enfermedad metabólica, porque si queremos que estas respuestas celulares se lleven a cabo correctamente, hay que trabajar en los ciclos aerobios. O sea, la oxigenación. En la oxigenación. Aquí el ciclo de Krebs es un ciclo para donde en la mitocondria se obtiene la energía a través de la glucosa, precisamente, pero tiene que ser en un ciclo aeróbico. Nosotros decimos, es que el azúcar no es utilizado por la célula y tal, es que hay que cuidar todos estos procesos de polarización, repolarización, también que tienen que ver los minerales dentro de la célula para poder trabajar desde la célula el metabolismo, Liz. O sea que no nada más es un aporte o es enfocarse en la insulina, es enfocarse en una estimulación a nivel mineral. Porque luego muchas personas se confunden y dicen, bueno, es que hay que tomar vitaminas, ¿no? Uh-huh. Y no es el tomar simplemente vitaminas, sino cualquier vitamina. O sea, hay que enfocarnos muchísimo en esta parte de un mineral y ese calcio, que es el ion más importante de nuestro cuerpo, con esa carga eléctrica, porque si no trae una carga eléctrica, olvídense que va a hacer ninguna de esas funciones que están viendo en esa imagen. Así es que aquí ya es la activación de los minerales, ¿no? Esta es la parte también de la nutrición que a mí me encanta, porque bueno, aparte yo estudié nutrición, ¿no? Y luego después el diplomado en nutrición clínica, donde
puedes conjuntar todo esto. Entonces ves la parte nutricional, la nutricional clínica, más la biomedicina, más la biofísica y dices, wow, o sea, entonces aquí sí podemos lograr, que lo estamos haciendo nosotros en Pure Life, llegar a expectativas de tratamientos no explorados, ¿no? Dentro de la enfermedad metabólica, dentro de lo que es la diabetes. Y con resultados, bueno, apantallantes y Así escalofriantes hasta cierto punto porque realmente logran un equilibrio de una forma muy, muy rápida. Así es, como cuando el cuerpo, bueno, vas dando, hay que trabajar todos estos puntos. ¿Quién te había dicho, no? Que cuando hay diabetes hay que trabajar las hormonas. ¿Quién te lo había dicho? Que cuando hay diabetes hay que trabajar la digestión, aparte de hígado y de páncreas, ¿no? Los minerales. Los minerales. Jamás. Y viene otro órgano, entonces viene es intestino, hígado, páncreas, que yo los tomo juntos, la parte gonadal, porque aparte el calcio, el magnesio, el calcio activo dentro del cuerpo por las hormonas, va a dar la tonicidad muscular, la correcta contracción y relajación de la fibra muscular para la movilización de la sangre, porque ¿quién te mueve dentro de tu cuerpo la sangre? Venas, arterias, ¿ok? Para que esos movimientos se den correcto, bueno, tiene que haber una contracción, una relajación del músculo, una fuerza del músculo, y eso lo trabajan las hormonas, y eso lo trabaja el calcio activo por las hormonas. ¿Okay? Entonces es bien importante porque decimos la circulación que entra ya dentro de esta parte hormonal, ¿ok? Y que viene otros órganos hablando de la circulación, que es útero y próstata. Útero y próstata tienen movimientos de contracción, ¿sí? Ligeros, pero que sobre todo nos van a ayudar a movilizar la sangre de la parte inferior de nuestro cuerpo. El que esté bien las hormonas y el que útero y próstata tengan un movimiento ligerito nos va a ayudar a estar movilizando la sangre y estar trabajando con esa oxigenación que necesitamos para que desde nuestra célula la respuesta metabólica sea bajo un clima aerobio. O sea, aquí estamos hablando de que la parte circulatoria está siendo Excelente. regulada por próstata en caso de varones, por útero en caso de mujeres, para ayudar a un retorno venoso eficiente y con esto completar ese círculo de oxigenación en el cuerpo. Así es, Liz. ¿Por qué? Porque esto es bien importante, trabajar con estos dos gases. Nuestro metabolismo también responde a la presión de oxígeno y a la presión de dióxido de carbono que tengamos. Es lo básico, Okay, la es lo gasometría básico que vemos básicamente. Exactamente, y tú, bueno, tú como médico, pues también sabes que la gasometría te la meten hasta acá y es compleja y decir, ¿y cómo? ¿Y cuánto bicarbonato le meto? ¿Cuánto bicarbonato? Y luego, ¿quién empieza a equilibrar? Fíjate que dentro, hablando de bicarbonato y hablando de la circulación, esto lo vemos en las complicaciones de la diabetes, Sí. ¿no? Por ejemplo, el pie diabético, que es una de las complicaciones tremendas. No, ¿qué es lo que pasa? Que la circulación en la parte inferior de nuestro cuerpo está mal. ¿Por qué no hay una mano diabética? Porque está en la parte Porque más está en la parte arriba superior, del ¿no? cuerpo. Pero hay que cuidar la circulación también del abdomen hacia abajo, ¿ok? Y que mira, bueno, ahí ya hay una imagencita donde si no hay una buena circulación, ¿qué está pasando? Si te fijas, son en las partes más distales de nuestro cuerpo, ¿no? Si no llega sangre a un tejido, la microcirculación se ve afectada, entonces empieza a morir. Es ¿Ok? un tejido muerto. Y si se Así fijan, es. pues está desde la parte basal. ¿Por qué? Porque de ahí de abajo es de justo donde llegan todos esos vasos sanguíneos con esa sangre oxigenada, que es lo que va a nutrir a la parte más alta, o que en este caso pues sería la dermis, la epidermis, que es lo que necesita esa oxigenación por medio de una lámina basal. O sea, si no hay una buena circulación sanguínea, esa lámina basal se ve congestiva. Entonces, al ver una congestión, va a comenzar esa aumento de dióxido de carbono. Al haber un Así aumento es. de dióxido de carbono, va a haber una destrucción de tejido, y al final de la destrucción de tejido aparece tu úlcera. O sea, Así esa es la parte. Así es, Liz. Fíjate, ahorita lo que estás diciendo, lo que estás hablando es la perspectiva biofísica, ¿no? Hablando de la presión de oxígeno, de dióxido de carbono, de la acidez, de la alcalinidad. Esas zonas, como bien dices, son zonas hipóxicas, donde no hay irrigación, donde no hay tejido. Sí hay tejido, pero va. ¿Por qué? Porque toda la estructura de la proteína, bajo un clima
de dióxido de carbono incrementado se va a destruir, ¿ok? Entonces, y aquí lo importante de trabajar la oxigenación. Fíjate que otro de los órganos que nos mantienen es el equilibrio del pH. El último, el más resistente, el que aguanta todo, es el riñón, ¿no? Y que precisamente nos ayuda en la producción de bicarbonato. O sea, es la parte más fuerte del equilibrio, el equilibrio ácido-base. Es el último compensador. Es el último que lucha por mantener unas condiciones de pH idóneas. Es el último que está combatiendo esa acidez en tu organismo. Fíjense la importancia. Ya cuando ese órgano se daña, bueno, es porque ya todas las condiciones previas no se cuidaron durante años. No estamos hablando de meses, estamos hablando de años de un deterioro y de un catabolismo. Por esa parte que nos decía Gaby, es que la insulina, tu hormona natural, también tiene esa parte de anabolismo, o sea, te va a construir. El catabolismo es una destrucción completa. Entonces, no hay esa parte, tú estás en un catabolismo completo, entonces estás en destrucción constante. Así es. ¿Qué es la característica de la diabetes? Una enfermedad crónico-degenerativa, ¿qué nos está hablando? Que estamos en un estado catabólico. Por eso en biofísica decimos, es un estado, porque es el estado en el que estás, ¿no? Pero tu cuerpo llegó el momento en que tuvo el metabolismo equilibrado, ¿no? Y tiene una capacidad de respuesta anabólica, solamente que hay que darle las condiciones a los órganos para ir rompiendo con ese caminito que lleva el mismo catabolismo. Sí, entonces esta es una parte importante. Fíjate, yo quiero que, sobre todo, que las personas que nos están viendo se concienticen, ¿no? Entonces ahora, una persona diabética, pónganse y hay que analizar qué tal la función hormonal, ¿sí? La función hormonal, más allá que si el cabello y las uñas bonitas y todo, las mujeres, la menstruación, ¿no? Los cambios de humor, o sea, tiene mucho que ver la tonicidad. Algo como podemos verlo también nosotros en nuestro cuerpo es tonicidad en nuestra piel, ¿ok? Fuerza, capacidad de relajación, capacidad de contracción. Vemos personas, a lo mejor me dicen, ay Gaby, ¿cómo lo veo yo en mi cuerpo? ¿No? Facilísimo, facilísimo. Típica que se sientan y truenan las rodillas, ¿no? Y luego de repente el cuello se tensa, ¿no? O tensamos, o de repente dolores musculares, dolores articulares, ¿ok? Eso nos está hablando de deficiencia ya de un mineral, por ejemplo. Nos está hablando de una condición inflamatoria, por ejemplo, ¿sí? Entonces, que también son puntos o foquitos que nosotros podemos trabajar y decimos en Pure Life, la prevención antes de la prevención. Claro, o sea, siempre es cuidar las condiciones antes de que siquiera se lleguen a alterar los órganos o los sistemas, como para después decir, ahora sí, ya hay una enfermedad. ¿Qué les parece que con esto, bueno, nos vayamos un corte? Recuerden que en Bio4 estamos formulando el futuro. Regresamos. Regreso, y recuerden que toda la imagen que ven aquí enfrente de su televisor es responsabilidad de Josh, nuestro estilista biofísico. Ustedes pueden agendar una cita con él, ahí aparecen los teléfonos de Josh en pantalla para que llamen, concierten una cita. Es especialista en asesoría de imagen. Él les va a explicar precisamente qué es lo que les queda, qué no les queda, qué colores van con su personalidad, qué tipo de corte, qué color incluso en el cabello les va a quedar mejor. Entonces ustedes pueden de verdad llamar, y claro que si mencionan que van por parte de Bio4, pues por ahí van a tener una sorpresita por parte de Josh. Nosotros también les tenemos sorpresitas, ¿verdad? Teléfonos de Josh, ahí los tienen en pantalla, y la dirección es Mariano Otero, número 3615-C. Diseño de imagen y spa con Josh. Y ya continuando con nuestro programa, Gaby, se nos está yendo el tiempo con todo esto. Híjole, tenemos, híjoles, muchísima información, pero todo esto lo van a ver ustedes ya en la conferencia, ya más adelante. Ahorita lo que me interesa a mí saber es qué alternativas
o qué zonas no exploradas tenemos también como alternativas desde el punto de vista biofísico para la diabetes. Así, fíjate que esta parte de las alternativas no exploradas en el tratamiento de la diabetes que trabajamos nosotros en Pure Life, en Bio4, viene una parte muy interesante, Liz. A mí me encanta porque trabajamos desde la parte, por ejemplo, del mineral. No nada más es el multivitamínico, no, eso no, es qué tipo de mineral, de sustancias realmente, en cuanto a esa parte de la nutrición interna, de la nutrición celular, ok, aquí ya me voy a meter un poquito más con ortomolecular, pero para complicarnos más la existencia, no, pero viene esa parte interna, ¿no? Del metabolismo del mineral, el metabolismo del nutriente a nivel celular, que es una parte muy importante. ¿Quién les había dicho, como les decía, que dentro de la diabetes se tenía que trabajar la parte hormonal? Que dentro de la diabetes se tenía que trabajar la parte uterina o la parte prostática, porque en cierta manera nos ayuda a una oxigenación y a una movilización de sangre, ¿no? Entonces, ¿quién nos había dicho que tenemos que trabajar la parte digestiva? ¿Sí? Aparte de la condición de hígado y de páncreas, ¿no? Entonces, de trabajar, por ejemplo, con el pH, de trabajar con la gasometría, que por cierto, en la conferencia vamos a ahondar más en esta gasometría y cómo se comportan los macronutrientes, tanto el azúcar como la proteína, como la grasa, en esta enfermedad metabólica. O sea, ¿por qué terminan con la piel pegada al hueso? Así para es, porque pronto. Fíjate que dentro de la parte de evaluación nutricional, la parte antropométrica, vemos que hay mucha variación. De repente hay edema, ¿sí? Hay mucha grasa, de repente hay pérdida de masa muscular. Y los vemos hinchados, que sí, gorditos, y después súper flaquitos, van cambiando la capacidad de respuesta energética del organismo. Entonces, todo eso lo vamos a entender en la conferencia cuando hable de esta parte que es más compleja, pero de esta gasometría con los macronutrientes, ¿ok? Pero dentro de estos tratamientos, nosotros trabajamos, por ejemplo, Liz, sustancias oxigenadoras. Por eso hoy decidimos dar Ganoe, porque claro. Ganoderma lucidum, sabemos que es un potente oxigenador, aparte de antioxidante. Sí, bueno, o sea, aparte de que le va a ayudar a la parte de esta función de la insulina, si no estamos produciendo esa insulina y ocupamos esa parte alcalina, esa parte antioxidante, también le va a ayudar a mover flujo sanguíneo, que es sumamente importante para cuidar todas esas condiciones. Si estamos hablando de que la diabetes o las enfermedades crónico-degenerativas son enfermedades ácidas, pues que necesitamos para contrarrestarlo, mover flujo sanguíneo y oxigenar. Y con esto, Ganoe muchísimo. Así es, por eso hoy dijimos, Ganoe, para que, oye, como darnos una probadita clave por ahí, Ganoe, porque son sustancias potentes oxigenadoras de movilización de flujo sanguíneo. Eso es importante, ¿no? Y es triste que a veces encasillemos y digamos, pues nada más el tipo de dieta, el tipo de medicamento, haga ejercicio y se acabó. No. Viene otra parte que decíamos, era 4 condiciones físicas, que era la parte de intestinal, la parte hepática, la parte gonadal, la parte uterina, que entre la gonadal uterina tenemos que conjuntan la parte circulatoria. Y yo decía al final, la condición emotiva desencadenante, ¿ok? Porque nosotros cuando ya trabajamos la física cuántica, empezamos a ver que realmente la diabetes incluso tiene un perfil emocional. O sea, no es decir, oiga paciente, pues relájese. No es nada más llegar en Pure Life, ya es que no lo trabajamos así. No. Dista mucho de eso. Dista mucho de eso. Es encontrar el perfil emotivo, la emoción, fíjate, porque así como hay órganos específicos para la diabetes, para la diabetes, no quiero encasillar nada más diabetes, para la respuesta metabólica, también hay emociones claves en la respuesta metabólica. Y lo más interesante, que va a haber variaciones, perfiles emocionales de acuerdo a la etapa dentro de alteración del metabolismo que se encuentra el paciente. O sea, esto está muy padre porque aparte es trabajar con lo que el paciente piensa, con lo que el paciente siente y cómo el paciente reacciona. Y lo vemos, Liz, pacientes que están hospitalizados, trabajan una alteración emotiva, y dices, ¿de dónde le sale tanta azúcar si no se le está dando azúcar? Es que el problema no es nada más el azúcar de la ingesta, ¿sí?
¿sí? Siendo la emoción, la parte metabólica, el catabolismo que se está llevando a cabo y cómo el cuerpo compensa produciendo su propio azúcar para trabajar todas estas áreas. Por eso estamos hablando de que en Pure Life les vamos a ayudar a trabajar la verdadera solución para el tratamiento de la diabetes. O sea, esa es la pauta. No nos vamos a ir a encasillar nada más en la parte médica, en la parte nutricional, como lo estamos acostumbrados a llevar. También entra ya la parte emotiva y todo esto en conjunto con la biofísica. O sea, que nos vamos por lejos, o sea, muy lejos, dejamos de calle a los tratamientos convencionales. Entonces, de verdad, ustedes dense una vuelta, no se lo pueden perder. Avenida Las Rosas número 400 para que vean esta conferencia de la doctora Gaby Rubalcaba este jueves, justo este jueves, o sea, ya no tienen que esperar más días. Si ya se picaron con el programa el día de hoy, este jueves en punto de las 5 de la tarde vamos a estar teniendo a la doctora Gaby Rubalcaba con la conferencia Biofísica en la Diabetes. Y es la doctora Gaby Rubalcaba porque tiene un doctorado. No nada más es por decirle doctora, ¿verdad? Sí. Es porque tiene todo un doctorado en biomedicina. De verdad no se lo pueden perder esta nueva perspectiva, esa biofísica en la diabetes. Jueves, 5 de la tarde en las oficinas corporativas de Bio 4, que es Avenida Las Rosas número 400, Colonia Chapalita. Sí. Perfecto. Y Gaby, híjoles, tenemos muchísimas llamadas, muchísimas preguntas para la doctora Gaby Rubalcaba. Muchas gracias a todos los que se están comunicando. Ya están participando, por supuesto, todos ellos en ese producto Ganoe para que empiecen a dar una probadita de lo que es la biofísica en su salud. Y pues empezamos con Marta Elba Ramírez. Dice, mi esposo tiene 76 años y 25 padeciendo diabetes. Se inyecta insulina, pero se le baja mucho la presión. ¿Qué recomienda? Fíjate con esa parte de ya la parte cardiovascular también, ¿no? Es que la insulina precisamente ayuda, trabaja sobre el control también de la presión arterial. Fíjate, aquí cómo se descompensa, ¿no? Cómo se llega a descompensar. Yo que les sugiero, cuando tenemos este tipo de casos, porque tenemos 25 años de evolución, porque son patologías que incluso llevan una medicación específica de mucho tiempo, entonces, y que no sabemos cómo está controlado. Yo les sugiero una asesoría. Aquí sí yo sugiero una consulta por el tiempo de evolución y por cómo está haciendo esas compensaciones con la presión arterial. Hay que recordar que dentro del síndrome metabólico, porque ya no hay que trabajar nada más la diabetes, hay que trabajar todo el síndrome metabólico. ¿Okay? La dislipidemia, hay que trabajar la presión arterial, ¿okay? Hay que trabajar desde el perímetro de cintura, la inflamación abdominal, ¿no? Entonces, y ya van entrando dentro del síndrome metabólico, fíjate, parámetros hormonales también. O sea, también es una persona que hay que trabajar la parte hormonal, ¿sí? Entonces, yo les sugiero una asesoría, pero, sin embargo, va a ayudar bastante Ganoe, que nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo. Recuerden, personas, bueno, todas las personas que nos están viendo fuera de la República, recuerden que vamos a tener giras por parte de nuestra cosmetóloga Estrella, que va a ir a hablarles precisamente Forbe, de tratamientos, de cómo utilizarlo, de cómo comercializarlo. Va a estar con una gira muy importante. Va a estar el lunes 29 de julio en México DF, Alejandra, a las 11 de la mañana. Va a estar también en la ciudad de Puebla, en Puebla, Alejandra, igual, a las 5 de la tarde va a estar impartiendo todo este cuidado en la piel para la mujer del éxito, para que no se pierdan Así también es. su gira, que va a estar muy interesante. Es el martes 23 de julio. En el Salón Granada, en punto de las 5 de la tarde, no se lo pierdan. También vamos a tenerla en Tehuacán, Puebla, vamos a tenerla, bueno, ahora sí que va a ser una gira en Jalapa, Veracruz. O sea, no se lo pueden perder, están viendo todos los flyers, ustedes se pueden meter a la página de Bio 4, www.bio4.com.mx, para que vean ahí toda la información de todos los lugares donde va a estar la doctora Alejandra, nuestra cosmetóloga. Gaby Rubalcaba también va a tener una conferencia fuera de la ciudad, va a estar en Morelia, va a estar hablando de la neurosis intestinal, y esto pues ya este jueves 25 de julio, y su servidora, que ya mañana les llego a la ciudad de Toluca. No se lo pueden perder. Gaby, nos quedamos con muchísimas llamadas. Híjole, chicos, pero Manita Santa, mi mano santa, y nos vemos en la conferencia este jueves, y aquí vienen los dos ganadores. Dos ganadores de Ganoe es Alma Cabrera, saludos, bienvenida Gaby desde Puebla, y Ana Belén Enríquez de Guadalajara. Pasen a recogerlo a sus centros de distribución con una identificación, y recuerden que en Bio 4 estamos formulando el futuro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ya nos regresamos.